Hola, buenos días, bienvenidos a esta nueva masterclass en la cual vamos a explicar las diferencias fundamentales entre dos conceptos que parecen muy similares, pero sin embargo sí que existen algunas diferencias entre ellos. ¿Vale? Estos dos conceptos son los de plan de auditoría y programa de auditoría. Esta clase está relacionada con todas las titulaciones que ofrecemos en este centro, en donde están implicados los sistemas de gestión y sus auditorías, tanto para titulaciones propias de Bureau Veritas Centro Universitario como todas las formaciones oficiales que incluyen sistemas de gestión. Bueno, para comenzar la clase primero vamos a aclarar lo que es el concepto de un programa de auditoría. Vamos a empezar por definir lo que es el programa de auditoría, sus características, os voy a mostrar algún ejemplo de un programa de auditoría y luego vamos a definir lo que es un plan de auditoría. Y de esta manera vamos a poder ver claramente la diferencia entre uno u otro. Un programa de auditoría es aquel que debe incluir la información y los recursos necesarios para organizar y llevar a cabo las auditorías de una forma eficaz y eficiente dentro de unos periodos de tiempo que se encuentren especificados. El programa incluye los detalles acordados por un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y que están dirigidas a un propósito específico. ¿Qué quiere decir? Que un programa de auditoría es una planificación a nivel global de las auditorías que queremos llevar a cabo en una organización, ya sea de un sistema específico o también podemos incluir varios sistemas de gestión dentro de un mismo programa de auditoría. Yo, por ejemplo, para una empresa, yo puedo establecer un programa de auditoría en donde indique que en tal fecha van a ser las auditorías del sistema ISO 9000, que en esta otra fecha, un calendario anual, por ejemplo, en esta otra fecha van a ser las auditorías de ISO 14000. Y así, de esta manera, el encargado o el responsable de gestionar todos estos procesos dentro de la empresa sabe muy bien en qué momentos del año van a llevarse a cabo esas evaluaciones y de qué sistemas específicos, ¿vale? Como os explico, es algo a nivel más general. Aquí os muestro un ejemplo de lo que sería un programa de auditorías. En este caso es un programa de auditorías internas, pero puede ser perfectamente también, puede también establecerse un programa de auditorías de certificación. En estos programas, como bien os indico, deberíamos de comentar el que es responsable del programa, aquellos objetivos que tiene ese programa de auditorías, como es el caso de verificar la conformidad con respecto a una norma específica o a unas normas específicas. Luego, el tipo de auditoría que vamos a llevar a cabo, el alcance que tiene este programa y luego establecer cómo serían esos ciclos de auditoría, el proceso que se va a evaluar, luego de quién depende esa evaluación, un poco exponer los miembros del equipo auditor, que en el caso de que se trate de auditorías de certificación, siempre el equipo auditor pues nos lo va a proponer la entidad de certificación. Sin embargo, pues podemos, en el caso de las auditorías internas, es el mismo responsable de la empresa el que puede exponer quiénes van a formar parte de esos equipos auditores. Y luego las fechas de realización de cada una de esas auditorías. En cuanto a los contenidos de este programa de auditoría, ¿qué debe contener? ¿Qué contenidos mínimos debe tener? Bueno, primero que todo los objetivos que va a tener ese programa. O sea, queremos saber cuál es el objetivo fundamental de establecer ese programa o ese ciclo de auditorías. Luego, el alcance que van a tener cada una de las auditorías, por ejemplo, en el caso de las auditorías de los sistemas de gestión de inocuidad, siempre debemos especificar el alcance concreto que tiene la auditoría. En el caso de IFS, BRC, ISO 22, siempre debemos, y bueno, y en ISO 9000 también, en todos los casos debemos exponer el alcance concreto que tiene las auditorías que vamos a realizar.
Luego los procedimientos que vamos a seguir para esos programas de auditoría, los criterios que vamos a tener en cada una de esas auditorías, los métodos, la selección del equipo auditor, en el caso que sean auditorías internas, como he indicado, en el caso de auditorías externas o de certificación, es la entidad de certificación la que propone el equipo auditor. Luego los recursos que van a ser necesarios para llevar a cabo ese ciclo de auditorías, y los procesos para que se trate la confidencialidad, la seguridad de la información, la salud y seguridad de los trabajadores implicados y otros asuntos similares. Es decir, como veis, el programa de auditoría va a ser un documento de manejo interno de los responsables de calidad, de calidad o de los sistemas de gestión que se apliquen en esa empresa, y que le va a servir un poco como a manera de planificación para saber que no solamente qué auditorías va a llevar a cabo, en qué fechas, sino también qué recursos se necesitan, cuál va a ser el alcance de esas auditorías y otros datos más. Es un poco tener todo el ciclo de auditorías resumido en un solo programa. Vale, en cuanto al programa de auditoría, para llevar a cabo el programa de auditoría se recomiendan 4 fases fundamentales. La primera de todas va a ser planificar ese programa. Es decir, establecer lo que es el programa de auditoría, saber en qué fechas pues vamos a realizar dichas auditorías, con qué recursos podemos contar y un poco plasmarlo sobre ese programa ese programa que estamos comentando, ¿vale? Luego, una vez tengamos ese programa establecido, debemos implementarlo, o sea, irlo llevando a cabo. Imaginemos que hagamos un programa de auditoría anual, pues una vez lo establezcamos, lo tenemos que ir llevando a cabo a lo largo del año, ¿vale? Luego debemos hacer un seguimiento, es decir, si yo, por ejemplo, tenía planificada una auditoría interna para el mes de febrero y luego la auditoría de certificación la tengo planificada para el mes de marzo, pues llega un momento durante el año que el responsable por parte de la empresa o la dirección debe hacer un seguimiento de cómo se está llevando a cabo ese plan, ese programa, los logros de ese programa. Y, por supuesto, identificar si para futuros programas se requiere alguna revisión, alguna modificación o incluso alguna mejora, ¿vale? Que nos permita quizá ajustar algunas fechas, ajustar alguno de los auditores implicados, quizás si hay alguna modificación dentro de la misma empresa, pues incluir esa modificación dentro de los programas de auditoría, etcétera. Entonces simplemente son esos 4 pasos los que debemos llevar a cabo. Primero planificar, luego implementar, luego verificar que efectivamente eso se está llevando a cabo, esa programación que teníamos pautada se está llevando a cabo, y por último, pues revisar o mejorar ese programa que inicialmente habíamos planificado. ¿Cuáles son las funciones principales de establecer un programa de auditoría? Bueno, como os he dicho, pues se debe establecer el alcance que van a tener esas auditorías, con lo cual es uno de las funciones principales, que la organización tenga clara cuál va a ser el alcance de cada una de las auditorías que se lleven a cabo. Identificar y evaluar los riesgos que existen para que ese programa se lleve a cabo. Precisamente por eso se debe hacer una evaluación y un seguimiento de la implementación de ese programa, para que podamos identificar y evaluar aquellos riesgos que impidan que ese programa se lleve a cabo correctamente. Establecer las responsabilidades en la empresa en cada una de esas auditorías, establecer los procesos y procedimientos que se deben seguir, determinar los recursos necesarios. Esto es bastante importante porque, bueno, como sabemos, las auditorías requieren de una inversión de recursos bastante importantes dentro de la empresa. Entonces debemos asignar los recursos indicados en cada una para cada una de las auditorías de los sistemas de gestión que tenemos implantados, y esto sí que es importante estudiarlo a nivel interno de la empresa. Luego, el programa también nos permite asegurarnos de la correcta implementación del mismo. Luego,
También el seguimiento de estos programas nos va a permitir que podamos gestionar y mantener los registros de cada una de esas auditorías, que tengamos constancia y tengamos una constancia ordenada de de todas esas auditorías que llevamos a cabo en nuestro sistema, y luego al fin y al cabo el seguimiento, la revisión y la mejora del programa total de auditoría y por lo tanto de nuestro sistema de gestión. Luego, en cuanto a los recursos que se asignan al programa, como os he dicho, es uno de los parámetros más importantes que debemos estudiar al establecer un programa de auditoría, y entre estos recursos pues podemos encontrar, por supuesto, los recursos financieros, que al fin y al cabo es la parte más importante a la hora de implantar cualquiera de estos sistemas, es la parte que más va a mirar con lupa la dirección, con lo cual tenemos que ser bastante cuidadosos a la hora de establecer estos recursos financieros tanto en el programa de auditorías como en nuestro sistema de gestión. Luego, los métodos que se van a emplear en la auditoría. Otra cosa muy importante, sobre todo a la hora de que seamos evaluados por una entidad de certificación, la disponibilidad de auditores y expertos técnicos que tengan la experiencia apropiada. Esto normalmente lo tenemos que planificar con bastante tiempo de antelación en el caso de una empresa que contrata a una entidad de certificación, como es el caso de nosotros, de Bureau Veritas. Si nos contratan para realizar alguna certificación de una de las normas en las que estamos acreditados a certificar, debemos estudiar, por supuesto, la disponibilidad de esos auditores y que esos auditores tengan los conocimientos y los códigos adecuados para poder auditar esa empresa concreta. Entonces, esto es algo que también es muy importante estudiar a la hora de establecer un programa de auditoría. Luego, por supuesto, el alcance que va a tener y los riesgos relacionados con el programa, los tiempos y costes de transporte, alojamiento, otras necesidades de la auditoría. Por ejemplo, si el auditor que tiene el código específico en el que yo trabajo en mi empresa, el auditor se tiene que desplazar desde otra ciudad hasta aquí para auditarme el sistema, pues eso lo tengo que tener en cuenta de cara a establecer el programa de auditoría. Y luego la disponibilidad de tecnologías de información y comunicación. Esto también es importante. Sobre todo hay ciertos casos, me he encontrado en algún caso en el que he asistido a alguna auditoría como observer en el cual el sistema estaba totalmente en formato papel. Entonces, claro, a estas alturas pues es un poco sorprendente encontrar este tipo de sistemas, y quizás sería más adecuado pues tenerlo todo en un formato informático al que podamos acceder correctamente. Entonces, quizás asegurar este tipo de cosas de cara a una auditoría de certificación y de cara a poder programar esa auditoría que se lleve a cabo correctamente, pues sí que debemos tomar muy en cuenta la disponibilidad de este tipo de tecnologías de información y comunicación. Entre los motivos que pueden producir modificaciones en el programa de auditoría, como os he dicho al principio, podemos establecer un programa de auditoría al cual vamos a tratar de cumplir a lo largo del tiempo que hemos establecido. Sin embargo, hay ciertos motivos que pueden dar lugar a una modificación en ese programa a lo largo del proceso de implementación. Entre esos motivos están los hallazgos que se puedan encontrar en una determinada auditoría. Por ejemplo, si encuentro un número de no conformidades excesivo en uno de los procesos específicos, pues quiere decir que en el caso de la auditoría interna tengo que emplear un tiempo particular en ese proceso concreto en el que se han encontrado más más no conformidades, con lo cual pues tendríamos que adaptar un poco el programa de auditoría inicial que habíamos establecido para esa auditoría interna en base a la auditoría anterior, en donde se han encontrado esas no conformidades de gran importancia. Luego, el nivel de eficacia mostrado en el sistema de gestión.
por ejemplo, si yo evalúo el sistema de gestión y veo mediante mi programa de auditorías no puedo realmente evaluar completamente la eficacia de ese sistema o no puedo obtener pruebas objetivas, debo modificar también ese programa establecido inicialmente de manera que pueda demostrar la máxima eficacia de ese sistema de gestión. Los cambios también en ese sistema de gestión o el cliente de la auditoría, los cambios en las normas, todo este tipo de cambios pues nos va a llevar por supuesto a una reprogramación o a una modificación de ese programa inicial de auditoría. Por ejemplo, ahora que tenemos este tema muy reciente, con el reciente cambio de las normas ISO 9000, ISO 14000, pues esto es una razón por las cuales debemos modificar ese programa de auditorías, ya que hay muchísimas modificaciones que se han incluido en estas normas y que para adaptar nuestro sistema a ese nuevo sistema de gestión con esa nueva estructura, pues debemos realizar importantes cambios en los programas de auditoría que inicialmente pues nos habíamos planteado. Luego algún cambio de proveedor en el contexto de la organización y alguna identificación de algún riesgo puntual en nuestro sistema de gestión o alguna oportunidad de cambio importante o de mejora importante en nuestro sistema de gestión. Luego, una vez definido lo que es un programa de auditoría, os voy a comentar un poco lo que sería un plan de auditoría y al final estableceremos algunas conclusiones comparando un poco los dos conceptos. En el caso del plan de auditoría, se trata de una descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. El líder del equipo auditor será el encargado de preparar el plan de auditoría, que debe proporcionar la programación y las características básicas de la misma. Este deberá ser conocido previamente por los auditores, el cliente de la auditoría y los auditados, debiendo ser revisado y aprobado por el cliente de la auditoría y presentado al auditado antes de que comiencen las actividades de la auditoría. Para que nos hagamos una idea más concreta de lo que es un plan de auditoría, en un plan de auditoría simplemente el líder del equipo auditor enumera muy detalladamente todas las actividades que va a realizar durante la auditoría, incluyendo las horas y el personal que está implicado en esa revisión concreta para un proceso concreto. Me explico, yo en el caso de que yo sea el líder del equipo auditor, yo tengo la tarea de designar al equipo que me va a acompañar durante la auditoría, por supuesto previa aprobación del cliente, y una vez designado ese equipo auditor, yo tengo que asignar el tiempo mínimo que me va a ocupar esa auditoría. En todos los sistemas de gestión siempre hay alguna base de cálculo a través de la cual podemos definir pues esta auditoría por el número de empleados, el tamaño de empresa, el tipo de proceso, me va a durar 2 jornadas y media. En esas 2 jornadas y media yo como líder del equipo auditor debo distribuir las tareas de cada uno de los auditores. Y debo decir, por ejemplo, el auditor A entre las 9 y las 11 de la mañana va a estar revisando la documentación del proceso tal. El auditor B va a estar en ese mismo horario, desde las 8 desde las 9 hasta las 10 de la mañana, revisando este otro proceso tal. Entonces, el plan de auditoría al fin y al cabo es eso, es definir muy detalladamente las tareas que se van a llevar a cabo durante la auditoría, incluyendo reuniones tanto de enlace entre el equipo auditor, entre todo el equipo auditor, como reuniones informativas con el cliente o con la empresa auditada. Aquí os muestro un pequeño ejemplo de lo que sería un plan de auditoría, donde podéis ver que se especifican los procesos, los documentos que se van a auditar, el auditor específico que va a trabajar en esa evaluación, el responsable, es decir, la persona con la que tenemos que hablar durante la auditoría y luego los horarios, que en este caso son muy, muy importantes.
En cuanto al contenido que debe tener un plan de auditoría, vamos a hablar de dos tipos de contenidos. Uno, a manera general, que todos los planes de auditoría lo contienen, y luego de manera específica. En el caso del contenido general, un plan de auditoría debe contener los objetivos de la auditoría, los criterios, los documentos que vamos a utilizar como referencia, el alcance que va a tener esa auditoría, las fechas y lugares para la realización de las actividades de la auditoría, la hora y duración estimadas, incluyendo las reuniones con la dirección del auditado y con el equipo auditor, ¿vale? Como os he dicho, estos son los detalles que hay que definir de manera más precisa. Luego, las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y de los acompañantes, y la asignación de recursos necesarios en las áreas críticas de la auditoría. Como os he dicho, el líder del equipo auditor dice: el auditor A va a auditar tal proceso, y para eso va a necesitar este tipo de documentación, va a necesitar que le acompañe el operario responsable de esa operación, un poco también para que la empresa a priori, antes de recibir al equipo auditor, sepa un poco con los recursos que debe contar, y importante también que maneje los horarios que se van a manejar durante la auditoría, que el responsable del proceso tal sepa que entre tal hora y tal hora aproximadamente pues va a venir el equipo auditor a comentarle ciertas cosas acerca del proceso. Esto, dicho sea de paso, por supuesto puede ser un proceso relativamente variable. Tratamos de ajustarnos realmente a ese horario que hemos estipulado, pero puede variar, porque por ejemplo, si encontramos un hallazgo muy específico en un punto concreto, pues puede ser que el auditor al final de la auditoría quiera volver a echar un vistazo a aquello que se le ha quedado un poco confuso. Que esto tiene, por supuesto, tiene su flexibilidad en el caso de ajustar a los horarios, pero siempre los auditores intentan ajustarse al plan que inicialmente llevaban estipulado. Luego, en el caso del contenido específico, podemos tener la identificación del representante del auditado en la auditoría, el idioma de trabajo y del informe de auditoría, cuando sea un idioma diferente al del auditor y el auditado, asuntos varios del informe de auditoría, preparativos logísticos, puntos relacionados con la confidencialidad. Esto en todos los planes pues inicialmente debe aparecer, donde la empresa auditora se compromete a tratar con confidencialidad los datos de los hallazgos que encuentra en esa auditoría, acciones de seguimiento, cláusulas, procesos, funciones a auditar y criterios generales de la auditoría. Para concluir la clase, lo que sí quise hacerles un pequeño cuadro comparativo para que veamos las diferencias fundamentales que hay entre estos dos conceptos que hemos tratado en la clase. Por un lado hablamos de programa de auditoría y por otro lado plan de auditoría. Entonces, la primera diferencia la encontramos: ¿quién hace el plan? En el caso del programa de auditoría, lo hace el responsable de la empresa auditada. O sea, el responsable de la parte de calidad o de los sistemas de gestión que lleve la empresa es el encargado de hacer la programación de las auditorías de su empresa. Sin embargo, obviamente las entidades de certificación, al llevar a cabo tantas auditorías, también trabajan con este tipo de programas, ¿vale? Pero en el caso de una empresa concreta, es el responsable de la empresa el que se encarga de programar las auditorías internas, las auditorías de certificación, y tenerlos todos planificados en un plazo definido de 1 año, 2 años o el tiempo que la empresa considere oportuno. Luego, en el caso del plan de auditoría, como os he dicho, lo elabora el líder del equipo auditor, quien es el responsable de definir todos los criterios de ese plan de auditoría, de proponer el equipo auditor, proponer qué punto evalúa cada auditor en el caso de un equipo, y al fin y al cabo el responsable de realizar ese documento de plan y hacerlo llegar a la empresa auditada. ¿Cuántas auditorías se incluyen? Esta es otra diferencia. En un programa de auditoría, como os he dicho, podemos incluir varias auditorías. Podemos decir, bueno, en este programa voy a incluir todas las auditorías de certificación, las auditorías internas, o voy a hacer un plan para auditorías internas anuales y un plan de auditorías de certificación cada
de X años, que es lo que la empresa considera oportuno dependiendo de las normas en la que se esté certificando. En el caso del plan de auditoría, solo incluye una auditoría. El líder del equipo auditor describe cómo va a llevar a cabo una auditoría concreta. Luego, en el caso de los sistemas que se pueden incluir, en el caso de programas de auditoría, la empresa es libre de incluir en su programa uno, varios, los que quiera. Si lo considera más adecuado a nivel de planificación, incluir todas las auditorías de certificación que puede tener ese año, o de seguimiento que puede tener ese año, sean de diferentes sistemas. Por ejemplo, yo puedo incluir en un mismo programa las auditorías que voy a tener de ISO 9000, de ISO 14000 o de cualquier sistema de gestión que yo tenga implantado en mi empresa. La idea es tenerlo todo resumido en un pequeño programa para que los responsables de la empresa puedan planificarse de acuerdo a ese programa que se ha establecido. Y en el plan de auditoría, normalmente se incluye un solo sistema, exceptuando el caso de los sistemas integrados de gestión, cuando un auditor va a evaluar un sistema integrado de gestión que sí que puede incluir varias normas. Pero lo normal es que se incluya una sola norma. Por ejemplo, el líder del equipo auditor hace un plan de auditoría para evaluar la norma IFS en una empresa de lácteos. Entonces, realiza el plan de auditoría específico para esa auditoría y esa norma concreta. Pero vamos, que sí que también se pueden, lo normal es eso, pero sí que también se pueden incluir, en el caso de sistemas integrados de gestión, se pueden incluir varios sistemas. Y luego, en el caso de nivel de detalles de actividades, en un programa de auditoría, digamos que es más general. O sea, yo digo que voy a realizar una auditoría de este sistema con tal alcance, tales son las personas implicadas, los responsables, en tales fechas, pero no doy detalles específicos de las actividades que se van a llevar a cabo en cada una de esas auditorías. Mientras que en el plan de auditoría, como os he comentado, sí que debemos dar mucho más detalle de las actividades concretas y los horarios concretos que se van a llevar a cabo durante el transcurso de esa auditoría para la que estamos elaborando el plan.